Amada Iglesia de Dios, paso a vosotros. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Decía esa hermosa alabanza que acabamos de entonar: aunque ande en valle de muerte, sé que tú conmigo estás. El título, mis hermanos, no sé si lo vieron en la pantalla: orar o ser presa. ¿Alguno de ustedes alguna vez, en algún momento, en algún tiempo se ha sentido como presa? ¿Sí? ¿Presa de qué? De nuestro hermano que dijo que sí. Del pecado, muy bien. A veces vemos los documentales, bueno, yo, ¿verdad? En lo personal a veces veo documentales de la naturaleza y veo cómo los leones, cómo los tigres cazan a esos animalitos, a la presa, ¿verdad? Y a veces me llena de tristeza y digo, tan rápido que corren esos animalitos, me quisiera imaginar qué es lo que estuvieran pensando esos animalitos cuando tienen al león y al tigre ya respirando, ¿verdad?, atrás de ellos. ¿Cómo se sentirán esos animalitos? Me imagino, ¿verdad?, que muchísimo miedo. Dice este título, mis hermanos, esta frase la escuché en inglés. En inglés dice pray or be pray. La traducía al español, o sea, ora o sé presa. Y mis hermanos, el objetivo de este tema es, ojalá, primero Dios, poder cada uno de nosotros reflexionar sobre nuestra perspectiva de la oración. Dice el título, pray or be pray, ora o sé presa. ¿Presa de qué? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que buscan atacarnos, que buscan terminarnos, que buscan desaparecernos? Pero ya saben que me gusta hacer preguntas, así que estén preparados, mis hermanos, para escuchar las preguntas y pueden compartir su respuesta, mis hermanos, sin ninguna pena, sin ninguna preocupación. Quiero también que puedan ustedes compartir lo que piensan. Quiero hacerles la primera pregunta. En sus propias palabras, mis hermanos, ¿para qué creen que sirve la oración? Les repito la pregunta. En sus propias palabras, ¿para qué creen que sirve la oración? Comunicación con Dios, muy bien. Para que Dios nos fortalezca, muy bien. ¿Para qué más nos puede servir la oración? Para tranquilizar nuestros corazones, perfecto. Muy buenas razones. ¿Alguna otra más, mis hermanos? En sus propias palabras. Para pedir protección de Dios, muy bien. Estamos viendo, ¿verdad?, que la oración no es solo algo que sirve para una sola cosa. Tiene muchos usos, mucha utilidad, pero la pregunta se las cambio. ¿Creen que sea esencial la oración en nuestras vidas? Sí, eso sí, todos estamos seguros, ¿verdad?, de que sí. Sí es esencial la oración en nuestras vidas. En otras palabras, la oración no es una opción, como muchas veces tendemos a tenerla. Voy a orar si es que me acuerdo. Voy a orar si es que me da tiempo. Voy a orar si es que Dios me da esto. Voy a orar si es que, o sea, que condicionamos la oración a nuestro Dios. Pero estamos viendo, ¿verdad?, que si no es una opción, tampoco quiere decir que es a fuerzas que los estoy forzando. Yo, ¿verdad?, el hermano Nadati dice que tengo que orar. Ninguna de estas palabras son mías, mis hermanos. Todo es la palabra de nuestro Dios. Y Dios dice, por medio de su palabra, que la oración no es una opción. Es algo vital en cada una de nuestras vidas. Y ya me lo confirmaron ustedes con esos ejemplos que me dieron de sus propias palabras. ¿Para qué es útil la oración en nuestras vidas? Dijeron comunicación con Dios, exactamente, es una línea directa con Dios.
pero yo no escucho la voz de Dios. ¿Cómo sé que me está escuchando? ¿Cómo sé que está recibiendo el mensaje? Sería una pregunta, ¿verdad? Que quizás llegáramos a tener para decir, bueno, pues es que yo oro y oro y oro y oro y no recibo respuesta. Quizás, ¿verdad? Dijeron también que nos da fortaleza. ¿Cuándo es cuando buscamos fortaleza, mis hermanos? Cuando tenemos problemas. ¿Y la fortaleza nada más la necesitamos cuando tenemos problemas? Todos los días, todo el tiempo, ¿verdad? Y la oración, mis hermanos, es una muy buena herramienta para buscar esa fortaleza en tiempos de debilidad y también en tiempos de fuerza, mis hermanos. Y algo también muy importante que lleva todo al título nuevamente, también es nuestra defensa contra los ataques del enemigo. Por eso nuestro hermano entonaba esa alabanza, ¿verdad? Si Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en ese valle de muerte, tendré protección, tendré algún tipo de defensa. Pero fíjense, lo que es muy esencial e importante es que nosotros tenemos que allegarnos a ese pastor. Hacía la pregunta a nuestro hermano, ¿qué pasa si yo como ovejita me alejo del redil y me alejo del pastor? ¿Me va a poder proteger? No. Tengo que yo hacer algo también. Yo tengo que participar para tener esa seguridad. Y eso lo que tengo que hacer, mis hermanos, es estar en oración. Y vamos a ver algunos versículos, mis hermanos, para confirmar todo esto. Como les digo, todo esto es palabra de nuestro Dios. Orar o ser presa. ¿Quieren ser presa ustedes, mis hermanos, del enemigo? Oremos entonces, ¿verdad? Oremos, siempre estemos en oración. Punto número 1. Yo trato de estructurar mis temas, mis hermanos, en puntos para que vayamos un poco más claro, con más fluidez. Y tengo 5. Por ahí dicen también que más de 5 puntos y ya después se nos olvida. Entonces, traigo 5 puntos para ustedes, mis hermanos. Número 1, la importancia y la necesidad de la oración en nuestras vidas. Jesús mismo, mis hermanos, nos dio el ejemplo de la oración constante. Le pido a nuestro hermano Isidoro que nos ayude a leer los versículos. Gracias, mi hermano Isidoro, por acceder. Dice Lucas capítulo 5, versos 15 y 16. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Qué hacía Jesucristo? Dice que la gente lo buscaba, su fama crecía y crecía, porque obviamente pues buscaban esa sanación, ¿verdad?, de sus enfermedades. Y lo que hacía Jesucristo, él tenía que buscar ese tiempo a irse, dice, a los lugares desiertos, alejado de la gente. ¿Para qué? Para orar. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que el Hijo de Dios tenga que orar? El propio Hijo de Dios. ¿Sería necesario que Él ore? ¿Sí? ¿Por qué será necesario? ¿Por qué fue necesario que Jesús orara? Si Él es el Hijo de Dios. Muy bien, tengo 2 respuestas. Dice nuestro hermano de este lado, para sujetarse al Padre, ¿verdad? Y nuestro hermano por allá dijo que para darnos el ejemplo, y nuestro hermano Isidoro decía. Muy bien, es para tipo manera de desestresarse, ¿verdad? De también buscar una separación y de cargar sus energías, ¿no? Podríamos decir, más o menos. Era necesario que Jesús orara también, mis hermanos, siendo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Ya me dieron algunos ejemplos, pero aquí lo que quiero recalcar, mis hermanos, es que si el mismo Hijo de Dios necesitaba orar, si el mismo Hijo de Dios buscaba la oportunidad, buscaba el momento de tener esa comunicación con nuestro Dios,
¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros como humanos, verdad? Necesitamos también buscar esa comunión con Dios. ¿Cuándo? Cuando lo hacemos, verdad? Y yo sé que este mensaje, mis hermanos, a veces lo repetimos y lo repetimos, pero es esencial que lleguemos a entender que la oración es una herramienta muy, muy poderosa. Pero esa herramienta solamente la sacamos y la afilamos cuando pierdo el trabajo, cuando me enfermo, cuando quiero algo. Ahí estamos sacándole filo a esa herramienta, ¿verdad? Pero esa herramienta tiene que estar afilada y lista todo el tiempo, mis hermanos. Si el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, necesitaba hacerlo, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? La oración es algo que nos fortalece espiritualmente también. ¿Nos fortalece para qué? Esa es la pregunta que les hago. ¿Para qué nos fortalece la oración? Para los dardos del enemigo. Es como un escudo entonces, ¿verdad? ¿O será como un escudo o será para aguantar los dardos del enemigo? Protección, muy bien. ¿Para qué más nos fortalece la oración, mis hermanos? Problemas. Que muchas veces no podemos, ¿verdad?, sobrellevar nuestros problemas y necesitamos, pues, ¿de quién más, verdad? ¿De quién más vamos a pedir ese auxilio? Sino que de nuestro Dios. Vamos a ver, mis hermanos, esta herramienta, no quisiera llamarle arma, ¿verdad?, en el sentido negativo, pero en el sentido positivo, digamos que es una arma, ¿verdad?, para poder fortalecernos, para poder tener esa fuerza y esa seguridad. Efesios capítulo 6, versos 11 al 18. Efesios capítulo 6, versos 11 al 18. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Ya estamos viendo aquí más claramente, ¿verdad, mis hermanos? El título, orar o ser presa. ¿De quién vamos a ser presa? ¿Contra quién luchamos? ¿Para qué necesitamos fortalecernos con la oración? ¿Para poder aguantar qué? ¿Para poder sobrellevar qué? ¿Quién es el que nos quiere casar? Nuestro hermano Isidoro, por favor, 1 de Pedro 5:8. ¿Quién es ese depredador que nos quiere casar? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Amén. Gracias. Gracias, mi hermano Isidoro. Fíjense, mis hermanos, que les hacía la pregunta, ¿verdad? A veces cuando vemos esos documentales y de los animalitos que los están correteando, el león, el tigre, lo que sea, ¿verdad?, para comérselos. No los anda correteando para jugar con ellos. A veces los gatos sí hacen eso, ¿verdad?, con los ratones que se ponen a jugar con la presa. Pero pongámonos en ese lugar de esos animalitos, de esa presa.
Y tomando este versículo de Efesios 6 y 1 de Pedro 5, 8, nuestro adversario es el diablo. Él es el que nos quiere cazar. Imagínense que usted está corriendo tratando de escapar y el Satanás, como león rugiente, ya está acá. Podemos escuchar sus rugidos y cada paso que damos se acerca más, 1 centímetro más, 1 pulgada más. ¿Cómo se sentirían? Volteamos, de verdad, a ver si es cierto, a ver si está ahí. Es obviamente figurado, mis hermanos. ¿Se han sentido ustedes atacados por Satanás antes, en algún tiempo? ¿Cómo se sintieron? Se cierra uno, ¿verdad? Ya no sabemos quizás ni para dónde correr. Volteo para correr allá y allá se pone. Y volteo para correr allá y me tapa todas las salidas. Afilándose, ¿verdad? Los colmillos. Saboreándose ese manjar que va a tener en cada uno de nosotros si es que nos lleva a devorar. Quiero hacer hincapié, mis hermanos, porque a veces, aunque a veces, nos peleamos entre nosotros mismos. En la iglesia, en nuestras familias, con nuestras amistades, ¿verdad? ¿Para qué decir que no? Sí, sí. Pero nuestra lucha verdadera, mis hermanos, no es contra ningún enemigo humano, ningún enemigo carnal. Decía en estos versículos que nuestra pelea es contra autoridades de tinieblas. ¿Se han puesto a pensar quiénes son estas autoridades de tinieblas? Y si no se han puesto a pensar, les hago la pregunta, ¿quiénes son estas autoridades de tinieblas? Esta es nuestra verdadera lucha. ¿Que salimos mal con alguna persona? Ese problema es de este mundo. La verdadera lucha es espiritual. ¿Quiénes son, mis hermanos? ¿Se han puesto a pensar quiénes son estas autoridades de las tinieblas? Si ni sabemos identificar al enemigo, ni vamos a saber cuando estamos en una lucha. O peor, a veces el enemigo obviamente también se disfraza, ¿verdad? Que no es de tinieblas, es de luz y lo tomamos como un amigo. Y tan pronto volteamos y ahí es donde nos meten el cuchillo, ¿verdad? En las espaldas. ¿Quiénes son estos, mis hermanos? Estas autoridades de las tinieblas. Dice también que nuestra pelea constante, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de malicia. ¿Quiénes son estas fuerzas? ¿Cómo son estas fuerzas? ¿De dónde vienen? No sé si están callados porque lo están pensando, o si quizás estamos callados porque no quisiéramos decir. Pero es importante, mis hermanos, saber identificar quién es el verdadero enemigo. ¿Quién es ese depredador que nos quiere devorar? Y es fácil muchas veces decir, Satanás. Obviamente, ¿verdad? Pero Satanás no anda solo tampoco. Dice aquí, fuerzas espirituales, habla más de una. Piensen, mis hermanos, les dejo de tarea, ¿verdad? Entonces, para que tengan el incentivo de escudriñar más las Escrituras, tengamos obviamente todos, y podamos identificar, ver al mundo, mis hermanos. Si nos ponemos a ver al mundo alrededor, ¿cuáles podrían ser esas fuerzas espirituales que son o que tienen objetivos de maldad, de malicia, o autoridades de las tinieblas? Les vamos a dejar esta tarea, mis hermanos. Quizás para el siguiente tema que me toque podamos desglosarlo un poco más, mis hermanos. Pero dejémoslo entonces con
la pelea constante, la lucha constante espiritual es contra Satanás y sus demonios. Pero obviamente ahí en los demonios, ¿verdad? En todo eso pueden caber muchas cosas, mis hermanos. Entonces, identificando estas entidades, estos personajes, estos espíritus, entonces ya, ahora sí podemos estar listos para una pelea. ¿Qué tan fuerte estamos para una pelea ahorita en estos momentos? ¿Preparados? Para 12 rounds, ya está listo nuestro hermano Isidoro. Pero va a decir un round de 1 segundo, ¿verdad? Hagámonos esa pregunta, mis hermanos. Reflexionemos, escudriñémonos cada uno de nosotros, nuestro corazón, y seamos honestos con nosotros mismos y obviamente con Dios, porque a Dios no le podemos mentir. En esta pelea que estamos, ¿quién va ganando? ¿Voy ganando yo o me va ganando la batalla estas fuerzas espirituales? Les digo, olvídense de los problemas que podamos tener nosotros. En el trabajo, en la escuela, donde quiera. Al final del día eso se va a olvidar. Pero lo que nos puede causar a perder la vida eterna es esta otra lucha, mis hermanos, donde podemos ser presa de estas entidades. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Orar. Orar. Y orar, y orar, y orar, y orar. No llorar, orar. ¿Se escucha ahora cuando lo repito muchas veces? ¿Se escucha como llorar? También dice mi hermana. También es válido llorar en la oración. Todo es válido, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque esa es la herramienta, mis hermanos, que podemos tener. Dice también el versículo que leíamos en Efesios 6. Dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Y el último dice el versículo 18, orando en todo tiempo, suplicando en súplica y súplica en el Espíritu. Entonces, mis hermanos, si ya está escrito, ¿por qué a veces olvidamos de hacerlo? Ya les mencionaba, quizás se nos olvida, quizás no pensamos que no tenemos tiempo, quizás entendemos que no tiene alguna importancia, pero la realidad bíblica es que la oración es esencial, mis hermanos. Bueno, quizás, punto número 2, quizás no le doy esa importancia porque no sé qué significa la oración. A veces llegamos a pensar que la oración es solo para pedir cosas, ¿verdad? Es lo que ya hablábamos hace unos minutos. Pero como ustedes mismos ya me dijeron, la oración tiene muchos usos. Es para comunicarnos con Dios, para agradecerle a Dios, para buscar su voluntad. Es multiusos, mis hermanos. Los hermanos Isidoro, por favor, Mateo 6, versos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, tiene la costumbre de toda oración que hacemos a Dios, de pedirle algo? Nada más. Bueno, lo hacemos normalmente, ¿verdad?, cuando vamos a pedir por los alimentos. Que sea de provecho para nosotros, ¿verdad? Pero si toda nuestra oración es solamente para pedir y pedir y pedir y pedir, ¿está siguiendo este ejemplo que nos dejó aquí? Dice, vosotros pues oraréis así:
Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué vemos ahí? Reverencia, ¿verdad? Inmediatamente no, Padre Santo que estás en los cielos, te pido X y X y X. No. Está dando primero esa honra, esa reverencia a su nombre, a su poder. Es el creador de todo el universo, es el Dios todopoderoso. Tenemos que dar esa reverencia, mis hermanos. Y después, es como el verso 10 empieza como con una petición. Ahora sí dice, venga tu reino. Pero, dice ahí, pero sea hecha tu voluntad. Así en el cielo como en la tierra. ¿Qué vemos ahí? Ya vimos reverencia. ¿Qué vemos aquí cuando dice, sea hecha tu voluntad? Les pongo un ejemplo. Padre Santo que estás en los cielos, te pido que me concedas una casa con 6 cuartos y 5 carros de color rojo y solamente quiero esos colores y ese tamaño de casa. Y si tú me amas realmente, Dios, como dice tus sagradas escrituras, me lo vas a dar así como yo te lo pido. Comparen eso con él dice aquí, sea hecha tu voluntad. Si tú quieres, Dios, pero ¿qué nos deja ver eso? Ya lo dijo en inglés, esa es la palabra que andaba buscando, sumisión. A Dios le podemos pedir todo lo que queramos. Que nos los conceda Dios, también depende de qué, de su voluntad. Obviamente también como lo pedimos, ¿verdad? Pero dice que sea hecha tu voluntad. Ahí nos está mostrando que estamos sujetos, estamos ante la sumisión de la voluntad de nuestro Dios. Dice, venga tu reino, pero que sea hecha tu voluntad. Te lo pido, Dios, pero sí es tu voluntad. Sumisión. Y entonces sí empieza, dice, a pedir, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y fíjese, también quiero recalcar un poquito aquí, porque en otras versiones quizás podrá decir nuestro pan de cada día, ¿verdad? Dame lo necesario. Tampoco estamos pidiendo, ¿verdad? Dame millones de dólares para tener y no tener que preocuparme por dinero. Dame el pan cotidiano, lo que necesito nada más. Perdona nuestras deudas. Entonces sí, obviamente está pidiendo, mis hermanos, pero primero, ¿qué es lo que se nos deja ver? Reverencia a nuestro Dios. Sumisión a su voluntad. Entonces, mis hermanos, vemos el significado de la oración. No es solamente una petición, conlleva muchas cosas más. Es una declaración también de confianza en su provisión y esa sumisión a su voluntad que les decía. Punto número 3, que ya lo mencionamos también, ¿verdad? La oración nos conecta con Dios. Cuando oramos, nos acercamos a Dios y experimentamos su presencia. Bueno, pero ¿cómo? Si no lo puedo ver, si no lo puedo sentir, si no lo puedo escuchar. Vamos a ver, nuestro hermano Isidoro, Santiago capítulo 4, versos 7 y 8, por favor. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Gracias, mi hermano Isidoro. Bueno, ya les di la respuesta, ¿verdad? Pero la pregunta sería, si no podemos ver a Dios, porque Dios es espíritu y nosotros somos materia, somos carne,
¿Cómo es que nos podemos acercar a Dios? Yo me puedo bajar de aquí y me puedo acercar a nuestro hermano Isidoro. Lo puedo ver, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Ya les di la respuesta, ¿verdad? Por medio de la oración. Comunicarnos con nuestro Dios. Cuando usted se quiere comunicar con alguien que está lejos, ¿qué es lo que hace? Ya sea le manda un texto, ¿verdad? O le llama por teléfono o le hace una videollamada. Se comunica y se acerca, aunque está lejos la persona. A veces llamamos hasta a México, ¿verdad? Larga distancia. Podemos ver el rostro de las personas y es como que si estuviéramos en persona, allí, pero no lo estamos. Hay kilómetros y miles de millas de distancia, mis hermanos. Pero esta oración, mis hermanos, la oración nos conecta a Dios. Entonces es necesario, esencial orar para llegarnos a la presencia de Dios, porque siempre buscamos algo, ¿verdad? Decimos que buscamos la fortaleza, ser fortalecidos. Solamente, mis hermanos, por medio de la oración podemos buscar eso. Punto número 4. Y quizás se pueda entender a veces como que es contrario lo que voy a decir a lo que he dicho, pero en realidad no lo es, porque acuérdense que nos dice la palabra de Dios que todo se va a hacer conforme a la voluntad de Dios, no a la mía, no a la de usted, no a la de fulano, sutano, de la voluntad de Dios. Así que sí es esencial orar, pero no siempre vamos a recibir lo que pedimos. Y a veces nos duele entender eso, mis hermanos. A veces nos duele entender eso y a veces nos es difícil, muy difícil poder entender eso, y eso es lo que a veces a ciertas personas las puede llegar a alejar de Dios. Ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Si le pedí a Dios, le pedí y no me lo concedió, no me lo dio. Es importante, mis hermanos, aclarar este punto que muchas veces pedimos, ¿verdad? Muchas cosas. No siempre las recibimos. No siempre recibimos la respuesta que quisiéramos. A veces recibimos respuesta, pero no es la que queremos también. Luego dice la gente, Dios, dame una señal. Y pum, llega la señal. Dios, dame otra señal. También queremos ignorar a veces, ¿verdad?, las señales porque no nos gustan. Mis hermanos, lo repito, al riesgo de ser como un disco rayado, ¿verdad? Tenemos que recordar que al rogar a Dios que se haga su voluntad, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Si le pido a Dios, Dios, que se haga tu voluntad, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando se hace su voluntad. Confiar. Sí, pero busco una palabra en específico. Si yo le pido a Dios, Dios, que se haga tu voluntad, y entonces se hace la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptarlo. ¿Qué seré yo, un pecador, para ir en contra de la voluntad de nuestro Dios? No se puede. No debemos, mis hermanos. Debemos de estar sujetos a su voluntad. Y aquí está la otra parte, ¿verdad? Que a veces decimos, pues es que no entiendo cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y muchas veces, como humanos, las cosas que no entendemos, no las queremos aceptar. Porque no le entiendo. Dios, no sé qué estás haciendo, Dios. Yo no te pedí esto. ¿Eso importa, mis hermanos? ¿Tenemos que entender la voluntad de Dios para poder aceptarla? Les dejo esa pregunta. Nuestro hermano Isidoro, Isaías 55, versos 8 y 9, por favor. Isaías 55, versos 8 y 9. Aunque no siempre recibamos, mis hermanos, lo que pedimos, en ninguna manera eso le quita lo especial a la oración. Adelante, hermano Isidoro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén, gracias mi hermano Isidoro. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios, mis hermanos. A veces la vamos a entender, a veces no. Y aunque no la llegamos a entender, y especialmente cuando no la llegamos a entender, es cuando más tenemos que confiar en Dios. Dice aquí, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y a veces nos aferramos. Es que yo tengo que saber, ¿por qué pasó esto? Yo no sé por qué Dios permite esto. Y a veces hasta nos llegamos a enojar. Y llegamos a pecar, ¿verdad? A enojarnos contra Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Y como que queremos agarrar rencor en nuestro corazón. Y como que buscamos algún tipo de venganza. Yo ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? Muy peligroso, mis hermanos. Porque en esa acción, ¿verdad? De alejarnos del redil, ¿qué creen que nos está esperando allá afuera? Ese león, ese lobo, ese león, esa serpiente, todo tipo de depredador, mis hermanos, que queramos asignar, ¿verdad? A Satanás, allá está listo para devorarnos. El ejemplo que siempre me gusta dar, mis hermanos, porque ilustra exactamente esto, es Jesús mismo en el huerto de Getsemaní oró y dice, Padre, y dice en Mateo 26:39, si lo quieren apuntar nada más, dice, Padre mío, en su oración Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Le hizo la petición. Pero le aclara Jesucristo, dice, pero no como yo quiero, sino como tú. Tantas cosas que le llegamos a pedir a Jesucristo, perdón, a Dios. Padre, te pido esto, Padre, te pido lo otro. Si es tu voluntad, Señor, me lo concederás. Y si no es, estoy sumiso a tu voluntad. Algo, mis hermanos, que muchas veces nos duele aceptar, o no podemos, se nos dificulta aceptar, mis hermanos, especialmente cuando estamos en momentos difíciles, ¿verdad? Punto número 5, mis hermanos, ya para ir finalizando, que es similar al punto 4. La clave, mis hermanos, de entender la importancia de la oración y el por qué debemos hacerlo, por qué debemos tener esa buena costumbre y esa buena acción. La clave, mis hermanos, está en permanecer en Dios, no en entenderlo todo. A veces no lo vamos a entender. Nuestra mente no es capaz de entender todo. Pero no por eso nos vamos a alejar de Dios. Ejemplo perfecto. ¿Quién? ¿Quién es un ejemplo que siempre le damos para ilustrar este punto? De que a veces no entendemos las cosas, pero aún así no pecamos contra Dios. Job, ¿verdad? Y les decimos, usamos estos ejemplos muy seguido, mis hermanos, porque son muy útiles para nuestras vidas. Job, mis hermanos, en el momento de su sufrimiento, ¿ustedes creen que Job entendía el propósito de su sufrimiento? Cuando estaba sufriendo, ¿creen que Job entendía el propósito? ¿Por qué está sufriendo? ¿Lo entendía, sí o no? No. ¿Cuándo lo llegó a entender? O les pregunto entonces, ¿lo llegó a entender Job? Al final de su sufrimiento. Vamos a ver, mis hermanos. Pero el punto que quiero hacer es que en el momento de su sufrimiento, Job, aunque no entendía el propósito, la razón, aún así permaneció fiel a Dios. Hermano Isidoro, Job 42, 1 al 6.
Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Isidoro. Dice aquí Job, en esa conversación que tuvo con Jehová, dice, yo denunciaba lo que no entendía. O sea, yo hablaba de cosas que no entendía, dice Job. No sabía, no entendía, dice, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Y dice, pero tú me vas a enseñar, tú me enseñarás. De oídas te había oído, o sea, había escuchado de ti, dice, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. ¿Sí ven entonces esa sumisión, ese acto de humillación que Job mismo hizo ante nuestro Dios? Así es, mis hermanos, cómo debemos actuar. Y dice Job, esto lo leo yo, mi hermano Isidoro, dice Job 1, 21 y 22, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mis hermanos, en nuestra vida podemos no llegar a entender por qué ciertas oraciones no son contestadas, digámoslo así. Por qué ciertas peticiones no son concedidas como queremos. Pero lo importante, mis hermanos, es, aunque no lo sean, seguir orando. Porque esa oración es estar en comunión con Dios. Porque quizás esa petición no es la voluntad de nuestro Dios. Y tenemos que entender y que aceptar en esa sumisión a su voluntad, mis hermanos. La oración, regresando todo, mis hermanos, al título, orar o ser presa. La oración es nuestra defensa, es nuestra fortaleza, como ya decían ustedes, nuestra comunicación con Dios. ¿Qué nos va a pasar si dejamos de orar? ¿Vamos a estar fortalecidos y protegidos? ¿Vamos a estar desnutridos, desprotegidos, alejados de Dios? Vamos a hacer una presa muy, muy fácil. Ni va a tener que correr, ni va a tener que corretearnos el enemigo, mis hermanos. Ahí mismo le vamos a caer, ¿verdad? Y se va a frotar las manos y ¡ay! Mis hermanos, si oramos, vamos a permanecer en la presencia de Dios y vamos a recibir su dirección y su paz. Oremos más, acerquémonos a Dios con un corazón humilde, corazón sincero y humillado. Y quiero cerrar ya, ahora sí, con esto, mis hermanos. No siempre vamos a entender la voluntad de Dios, tan difícil que sea para aceptarlo. Pero la fe no se trata de entender necesariamente. La fe se trata de confiar. Confiar en nuestro Dios, confiar en su voluntad, aunque no sea la mía. Ese es el mensaje, mis hermanos, que traje para cada uno de nosotros, también yo incluido, porque no soy exento yo a que también me ande correteando ese león que me busque para devorarme, mis hermanos. Así que oremos siempre, mis hermanos, no olvidemos tener esa comunión con nuestro Dios, busquémoslo siempre y solamente así vamos a estar protegidos de no ser esa presa. Gracias, mis hermanos, por su atención. Los dejo nuevamente con nuestro hermano. Paz a vosotros.